Buenas tardes, hoy nos hemos venido a Ciutat Vella, al distrito de Ciutat Vella y concretamente al barrio de Sant Francesc, que junto a Pla del Remei son los barrios más consolidados y más cotizados de Valencia. Vamos a ver un pisazo de lujo, es un pisazo. Aquí tenemos la Plaza del Patriarca aquí detrás, esto es Marqués de Dos Aguas, ahí veis el palacio ya, Marqués de Dos Aguas, y aquí enseguida estamos en la vivienda. Yo creo que es una vivienda que se le puede sacar partido, tiene garaje en el mismo edificio, tiene metros y haciendo una lavada de cara o una reforma integral puede quedar un pisazo súper chulo. Así que sin más demora, vamos para la vivienda. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en este maravilloso pisazo en el centro de Valencia. Mirad ya, los suelos son de mármol, podéis fijaros en un recibidor amplio y podemos acceder ya directamente al salón comedor. Salón comedor con aproximadamente cerca de 50 metros cuadrados. Lo pongo por aquí para que veáis las dimensiones. Esto es un balcón, estamos justo delante del Palacio Marqués de Dos Aguas. Aquí tenemos la calle La Paz, aquí al lado. Y bueno, vamos a hacer el recorrido natural de la vivienda. Volvemos por nuestros pasos. Recibidor, salón comedor. Esta es otra entrada al salón comedor. Y aquí sería la cocina. La cocina sí que hay que meterle mano. Y la cocina es que ahí no tenemos luz, porque ahora está fundida la bombilla. Pero bueno, esto era el cuarto de servicio, que lógicamente ahora no tendría mucho sentido, o sí, depende del caso. Se puede tirar este tabique y ampliar la cocina y hacer una gran cocina con office, ¿vale? Aquí tenemos la puerta de servicio, montacargas, que va directamente a la cocina, una galería. O sea, si tiramos este tabique sí que queda una cocina bastante grande. Y pasaríamos ya a zona noche, que tenemos 3 dormitorios. El primero, aquí hay un cuarto de baño, armarios empotrados. Tiene un buen cristal, aislamiento térmico y acústico extraordinario. Entonces tenemos armarios empotrados. Tenemos un cuarto de baño aquí que daría servicio a 2 habitaciones. Más armarios empotrados, más armarios empotrados. Todo lo que sea capacidad de almacenaje, fenomenal. Aquí hay una segunda habitación, más rectangular, pero muy grande también, muy amplia. Esta es interior, es la única interior de la vivienda, que da al patio. Y por último, pasaríamos a la habitación principal, que ya tiene aquí una zona de armarios, 4 puertas, un baño en suite. Aquí ya cerramos esta puerta y ya está esta habitación principal. Baño en suite, armarios, más armarios, y la habitación principal también tiene acceso a un balconcito muy luminoso, que ahora le está dando por la tarde. Son ahora las 5 menos 20 y le está pegando el sol. Y bueno, hacemos recopilación un poco y terminamos. Una habitación principal en suite, con baño en suite, segunda habitación, armarios, tercera habitación, otro cuarto de baño. No he mencionado, no me acuerdo, en la habitación de servicio hay otro cuarto de baño. O sea que podemos ampliarlo, nos da juego, tendríamos para 3 cuartos de baño. Y aquí tenemos el salón comedor, ¿vale? Y ya vamos a terminar en el balcón, si os parece. Y terminamos, pues como siempre acabamos, IPZ, hay que conjugar bien el inmueble, el precio y la zona. Aquí tenemos un inmueble de unos 190 y pico metros según catastro, es decir, construidos, unos 170 y pico útiles. El piso, ya lo habéis visto, 3 habitaciones, 3 cuartos de baño. Habría que hacerle un lavado de cara, se puede hacer una reforma integral, por supuesto, pero es una vivienda que te permite hacer un lavado de cara general, pues yo qué sé, si no te gusta el suelo, poner una tarima o madera, lo que queráis, pintar, poca cosa, la cocina sí, los baños, un lavado de cara y entrar. Tiene plaza de garaje en el mismo edificio, incluida en el precio, que luego en la web lo pone el precio, y se podría comprar una segunda plaza de garaje. Entonces, jugando el inmueble, el precio y la zona, pues que sale una compra bastante redonda, ¿de acuerdo? Así que, sin más, nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao.